Buenos días, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Y esta plática tiene un título muy corto, muy cortitito. Tiene un título que solamente son 4 letras. ¿Quiere apuntarlas? La letra O, B, D y C. O, B, D, C. Y obviamente se trata de la obediencia, por supuesto. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? Pues la rebeldía, la rebelión, ¿no? La rebeldía es una actitud que se refiere a la actitud de oposición, resistencia, desobediencia a la autoridad. Y por supuesto puede manifestarse de muchas maneras, desde la rebeldía pasiva, que es la que te da el avión, hasta comportamientos muy diferentes, activos, hasta los más radicales. Entonces, la rebeldía es la que desafía a la sana autoridad. Mi tío Febronio es un rebelde sin causa. El otro día me dijo: soy tan rebelde que me compré un juego de mesa y lo jugué en el piso. Me dijo: soy tan rebelde que cuando Dora la exploradora hace una pregunta, no le contesto nunca. Es un cínico. Le pregunté el otro día, cuánto tiempo llevaba de casado con mi tía Incunda, y me dijo: felizmente 1 año. Y mi tía: no, Febronio, tenemos 43 años de casados. Dijo: sí, pero felizmente nada más 1. Espiritualmente hablando, la rebelión es un rechazo a la autoridad de Dios, o sea, a su persona, a sus mandamientos. Y también es un rechazo a las autoridades de la iglesia que Él ha puesto. Y entre sus causas principales se encuentran el orgullo personal, obviamente, el egoísmo, la necedad y el creerse sabio en su propia opinión, entre otras cosas. Satanás es el origen de la rebelión, de la rebeldía. Él era llamado Lucero y era uno de los ángeles principales en el cielo hasta que se rebeló y entonces cayó de la gloria de Dios. Y a partir de ahí él ha sido el instigador de toda rebelión, incluyendo principalmente la rebelión contra Dios. Después Dios creó al hombre con la misma capacidad de decisión de los ángeles de obedecer o no a Dios. Y en el huerto del Edén, al principio, Adán y Eva se rebelaron contra Dios al desobedecer el único mandamiento que tenían, instigados por Satanás. Desde entonces la humanidad tiene una naturaleza rebelde, apartada de Dios. Y la rebeldía, mi hermano, es un asunto muy serio, muy grave. Y quiero enseñarte que veas exactamente cómo la ve Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, en su primera parte dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces, fíjate bien, la rebelión proviene de Satanás y es equiparable a las peores cosas de la oscuridad, como el pecado, la hechicería y la idolatría, la brujería. Una persona rebelde está haciendo equipo con el diablo. Lo sepa o no, lo quiera o no, está actuando en un espíritu demoníaco. Y te voy a mencionar 3 tipos de personas que actúan así. Primero, los hijos rebeldes. De veras estoy yo friqueado. Nunca antes en la historia de la humanidad se había dado un caso de hijos tan rebeldes como la actual generación. Se le llama la generación de cristal porque son de mírame y no me toques. Antes a los hijos
Cuando hacían algún berrinche, pues les dabas un chanclazo. Ahora les dan un dulce para que se calmen. Yo a mis nietos les doy dulce para que se calmen, pero son mis nietos, ya no es mi responsabilidad, ¿no? Pero estos niños rebeldes, ¿sabe qué? Como dice, no me acuerdo si está en la Biblia o en la Constitución, pero en algún lado dice, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace su compadre. O sea, la rebelión de los hijos es responsabilidad total de los padres que no se atreven a disciplinarlos, a enseñarlos, a corregirlos. Y entonces lo que están haciendo es criando hijos en un espíritu de pecado, hechicería e idolatría. O sea, en un espíritu demoníaco que los va a dominar el resto de sus vidas. ¡Qué tragedia! Además, los padres que son así también están cayendo en un espíritu de rebeldía a Dios, porque el mandato del Señor es enseñar obediencia a los hijos y corregirlos, disciplinarlos. Eso es amarlos. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Contundente. Amarlo es disciplinarlo, así dice la palabra. Entonces, los hijos necesitan de los padres para dominar su naturaleza rebelde. Los necesitan. Papá y mamá no se pueden hacer los desentendidos por flojera, por comodidad, por desidia. No le causen ese daño tan tremendo a sus hijos. Además les conviene. Proverbios 29:17 dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Mientras los hijos vivan en casa, deben obediencia total a sus padres. Ese es el orden de Dios y eso es lo que a ti, papá y mamá, te toca hacer. Nada más 3 están de acuerdo. Segundo tipo de rebeldes son las personas, cristianos o no, rebeldes a las autoridades humanas. Son los que no respetan las leyes del país, ni aun las más sencillas, como el semáforo o no tirar basura en la calle. Son los que desprecian y se rebelan pasiva o activamente contra sus jefes en el trabajo. Si tú crees que te tocó un jefe malo en el trabajo, no eres la excepción, eres la regla. Son los que se niegan a respetar la autoridad del esposo o de la esposa, o sea, los que se ningunean uno al otro o al otro. Son aquellos que no honran ni obedecen a su pastor. Y especialmente hay un caso que a mí me trae, son aquellos papás, hombres, varones, que se separan de la mujer y se niegan a dar pensión a los hijos o buscan dar lo menos posible. Para ellos me puse a componer, a hacer como una especie de poesía altisonante que les quiero dedicar con mucho gusto, con estas expresiones que se merecen: cobardes, necios, burros, farabutes, atorrantes, incróspidos, irresponsables, papanatas, gandallas, badulaques, carcundos, ladillas, malajes, mentecatos, pelmazos, pérfidos. Y ya no les sigo porque soy jarocho y ya me están viniendo a la mente otras que no debo decir, ni quiero decir. Estos malandros se ganan a pulso que Dios los trate a ellos igual que ellos tratan y desprecian a sus hijos. Yo pienso, estoy seguro que ni cristianos son, porque la Biblia dice, 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Clarito. Y el tercer grupo de rebeldes son los rebeldes, los cristianos rebeldes a Dios. Son aquellos que porque dicen que son cristianos, creen que ya lo son, pero en realidad no obedecen ni las más elementales instrucciones de Dios. No evangelizan, no discipulan, no sirven en la iglesia, no diezman y ya ni hablar de su vida privada. El diccionario dice que autoridad es poder que tiene una persona sobre otra, derecho de mandar. Eso es autoridad. Y el Señor tiene toda la autoridad sobre toda la creación, y de Él procede toda autoridad. Escuche, dice la palabra que toda autoridad viene de Dios. En una traducción dice expuesta por Dios. Entonces algunos confunden que hay un mal gobernante y dicen, pues es que Dios lo puso. No es cierto, no es cierto. Lo que pone Dios es la autoridad, pero la persona la elige la gente. Dios se queja contra Israel y dijo, ustedes eligieron a sus reyes como ustedes quisieron sin consultarme. Entonces no le eches la culpa a Dios de que así sea tu gobernante o el gobernante de cualquier, o el que ostente autoridad en cualquier lado, ¿no? Pero de Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho de mandar y tú toda la responsabilidad de obedecer. Nadie lo cree. Él tiene todo el derecho de mandar y tú toda la responsabilidad de obedecer. Claro, si es que quieres vivir en su reino, bajo su protección y bajo sus bendiciones. Dios no te manda a obedecer nada que te vaya a perjudicar. Al contrario, lo que te manda es para beneficiarte y al mismo tiempo para beneficiar a otros. Así que te conviene obedecer. Siempre con Dios conviene obedecer. Y la palabra obedecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una traducción contextual, no literal, pero contextual del verbo oír. De manera que obediencia en la Biblia significa respuesta activa a lo que oyes, en lugar de la respuesta pasiva, ¿no? De un escuchar pasivo. La primera mención de la obediencia la encontramos al principio de la creación, en el jardín del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, el único. Puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿De cuántos? Menos de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Por un tiempo, el hombre, el ser humano, obedeció. Y mientras obedeció, mi hermano, escucha, vivió en el mejor sistema de vida en la historia de la humanidad. No había nada que lo dañara. Pero en cuanto se rebeló, la maldición se soltó sobre él y sobre el planeta. La obediencia a Dios hoy en día tiene como objetivo, como finalidad, restaurar parte de aquel sistema original en la vida del creyente, del que obedece. Y digo en parte porque solamente se restaurará totalmente hasta que Jesús regrese. Pero mientras tanto, mi hermano, con la obediencia tú puedes bajar un cachito del cielo a la tierra. Entonces, escuchar la voz de Dios significa obedecer su palabra. Y el ejemplo supremo de esto es Jesús, quien dice la palabra que fue obediente hasta la muerte. Cuando tú has oído el mandamiento de Dios, estás bajo la obligación de obedecerlo.
Y este significado central de la obediencia deriva de la relación con Dios. Él da a conocer su voz a través de hablarte personalmente, a través de la palabra escrita, a través de la palabra predicada, y frente a ello no hay neutralidad posible. ¿Obedeces o te rebelas? No hay término medio. Mateo capítulo 6, versículo 8, en la Reina Valera 60, las primeras 3 palabras dicen: no os hagáis. Dios nos ordena ser obedientes porque esa es su voluntad y porque eso es lo que más nos conviene. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Obedecer es un mandato directo de Dios para sus hijos y resulta la cosa que Él considera más importante. Fíjate, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué dices tú? El obedecer, dijo Samuel, vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Mira, el primer mandamiento, toda la escritura se resume en dos conceptos: amar a Dios y amar al prójimo. El más importante es amar a Dios, es el primero, ¿no? Y amar a Dios se demuestra solamente a través de la obediencia. En Juan capítulo 14 versículo 15 Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Está fácil. Si tú dices que me amas y no obedeces, no es cierto. Déjame contarte una breve historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Es una historia rica en enseñanzas, en muchas enseñanzas, pero me voy a centrar en una sola. Acompáñame con tu Biblia a Lucas capítulo 17 versículo 12. Lucas 17, 12. Está hablando de Jesús, ¿no? Estamos hablando de una historia de Jesús. Dice: cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Ahora, la lepra era una enfermedad terrible, incurable. El leproso perdía la sensibilidad nerviosa, se llenaba de llagas y con cualquier cosa se iban arrancando pedazos de su piel. Y muchas veces esta piel desaparecía en las noches cuando estaban dormidos en las cuevas, en el camino, porque venían animales y les comían la carne y ellos no se daban cuenta, las ratas y lo demás, ¿no? Era una enfermedad sumamente contagiosa, como dije, incurable. Y como era tan contagiosa e incurable, los leprosos tenían por ley que estar separados del resto de la gente para siempre. No podían tener un trabajo, no podían tener familia, estaban condenados a la mendicidad. Si eran casados y contraían la lepra, nunca más podrían volver a ver a su esposa ni a sus hijos. Si veían a alguien que se les acercaba, ellos debían gritar: ¡inmundo!, para alertar a la gente. Ahora imagínate, ponte en su lugar. Imagínate que tú tuvieras que alertar a la gente: ¡inmundo!, cada vez que se te acercara alguien. Era terrible. Por eso dice el versículo 10 que los 10 leprosos
se quedaron a cierta distancia de Jesús y tenían que gritarle. Y vamos a repasar brevemente lo que sucedió. Versículo 14. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Vea esto que está bien picudo, de verdad. No se lo pierda. Vea esto. Ellos recibieron una palabra de Jesús, obedecieron y fueron sanados. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ellos recibieron la orden y pudieron haberla ignorado, pero obedecieron, y como consecuencia de su obediencia a Dios fueron sanados totalmente. ¿Te das cuenta? Cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel se encontró de repente entre la espada y la pared. Enfrente el mar y atrás el ejército egipcio, el más poderoso del mundo en ese tiempo. Entonces Dios le dice a Moisés: levanta tu vara. Yo me he puesto a pensar en esto y he dicho, si yo hubiera estado en el lugar de Moisés, le hubiera dicho: Señor, nada más como sugerencia, ¿no sería mejor hacer un mejor plan que levantar la vara? Pero Dios le dice: solamente obedece. Mi parte es hacer el milagro, tu parte es obedecer. Moisés obedeció, levantó la vara, el mar se abrió, Israel escapó y el ejército egipcio se ahogó. Es sencillo, solo tienes que aprenderte 4 letras: O, B, D, C. Ahora, con respecto a la historia de los leprosos, siempre han dicho que para entender un texto bíblico debemos conocer y entender también el contexto, o sea, lo que está alrededor de ese pasaje. Así que vamos a verlo. Antes del incidente con los leprosos, en la misma historia, en el mismo capítulo, Jesús está hablando con sus discípulos. Versículo 3, Lucas 17:3. Jesús está hablando con los discípulos y les dice: así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Ahora, muchas Biblias separan por secciones. Acuérdense que la Biblia original no tenía capítulos ni versículos y mucho menos secciones. Y a alguien se le ocurrió separarlos. Está bien, porque es más fácil encontrar. Pero después a alguien se le ocurrió separar por secciones. Y algunos temas no acaban donde ellos dicen que acaba. Sigue lo mismo. Le voy a hacer una pequeña representación parafraseada de esto que leímos. ¿Está de acuerdo? ¿Nada más 2 están de acuerdo? Sí. 3 están de acuerdo. Sí. 18 están de acuerdo. Sí. Ok. Jesús les dice, están los discípulos aquí, y Jesús les dice: si alguien les hace algo malo, perdónenlo. Los discípulos: ¿qué piensas? Ok, Señor, sí podemos, de acuerdo. No he terminado. Si a alguien les ofende 7 veces en el mismo día, perdónenlo. Lo siento, Señor, está súper pelón eso. Aumentanos la fe, por favor. ¿Se da cuenta?
Increíble, pero eso fue lo que sucedió. Aumentanos la fe. Pero vean cuál fue la respuesta de Jesús. Lo usamos para otras cosas, pero es la respuesta a esto. Dice el versículo 6, Lucas 17:6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor. O sea, ¿qué estaba haciendo? Respondiéndoles al aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Les explico. Jesús les está diciendo, muchachos, bastaría una fe así para hacer un milagro. Pero lo que les he ordenado, o sea, perdonar, no se trata de fe, se trata de obedecer. ¿Te das cuenta? Es sencillo. Luego Jesús les sigue lo mismo. Hay Biblias que ya separaron esto, no, sigue lo mismo, sigue el mismo punto. Ve, Lucas 17, versículo 7. Dice, cuando un sirviente, Jesús les empieza a explicar con una ilustración. Dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera. O sea, ya ven lo que él dijo, una ilustración. Imagínense que un patrón le dice al sirviente, haz esto, y el sirviente lo hace. Es lo que se esperaba, ¿no? Dice, de la misma manera. Cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos o inútiles que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Se da cuenta? Ahora combinemos todo lo que acaba de pasar. Jesús dice, cuando alguien los ofenda, quiero que lo perdone. Y si los ofende 7 veces en el mismo día, perdónenlo. Los discípulos dicen, necesitamos más fe para hacer eso. Y Jesús les contesta, no necesitan más fe, solo necesitan obedecer. Si tienen un siervo y le mandan a hacer algo, ¿qué hace el siervo? Obedece, porque eso es lo que le toca hacer. Pues eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer cuando les mando algo, obedecer. Es sencillo, 4 letras, obedecer. En ese momento, cuando está pasando esto, se aparecen los 10 leprosos y le gritan a Jesús. Y yo creo que Jesús está pensando, como anillo al dedo. Les voy a mostrar lo que pasa con un ejemplo vivo. Y le manda a los leprosos presentarse con el sacerdote. Los leprosos simplemente obedecen y mientras iban fueron sanados. Yo pienso que Jesús no lo dice la Biblia, pero yo pienso que Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, ¿ya ven? Esos 10 ni siquiera eran creyentes. No tenían fe ni del tamaño de una semilla de mostaza, pero obedecieron. De eso se trataba todo. Y su obediencia dio resultados. Amén. Jesús es tu amigo. Jesús es tu Salvador. Jesús te ama, pero Jesús es tu Señor. Y tiene todo el derecho de mandar, y a ti te toca obedecer. ¿Alguien quiere gritar, así es? Cuando obedeces, mi hermano, todo es posible con Dios. Todo es posible con Dios.
y de maneras maravillosas, de maneras, insospechadas. Tú no te preocupes por cuál va a ser la manera o las maneras que Dios va a usar para responder, para dar resultados. Tú solo escucha la palabra de Dios y obedécela, porque los resultados van a venir. ¿Estás de acuerdo? Pero te voy a decir algo: no obedezcas por los resultados, no seas interesado, no seas como la Bartola. Obedece porque sabes, te sientes servidor del Señor. Amén. Solamente porque sabes que eres servidor. Solo teclado. Gracias. Sin embargo, te voy a decir tres súper buenas noticias. ¿Quieres oírlas? Sí. 8 nada más quieren oír. Sí. Ya bajó a 4. ¿Quieres oír 3 súper buenas noticias? Sí. Dios no se queda con nada. Hay muchísimos. Estaba haciendo yo una lista y eran tantos que dije, no, mejor aquí le paro. Nada más voy a compartirte 3 beneficios de la obediencia. Número 1, la obediencia produce milagros. Milagros. Lo vio Moisés, lo vieron los leprosos, a lo largo de toda la Biblia lo ves. La obediencia produce milagros. Si tú estás esperando que Dios haga un milagro y Dios te dice, haz esto, hazlo. Pero hay gente que dice, Señor, hazme este milagro. Ok, levanta la vara. No, pues es que hay partido. Obedece. La obediencia produce milagros. Número 2, la obediencia produce prosperidad en todas las áreas de la vida. Mi hermano, si tú tienes un ratito, al ratito, puedes leer Deuteronomio 28 y ahí dice, todas estas bendiciones vendrán si oyes y pones en práctica mis mandamientos. O sea, si obedeces. Y viene una listota de todas las bendiciones. Es prosperidad en todas las áreas de tu vida, te conviene. Y la tercera y última cosa es que la obediencia produce autoridad. Si tú eres un esposo, hay maridos que vienen y me dicen, es que mi esposa no se sujeta a mí, más bien está con sujeta. ¿Que no debe sujetarse al esposo? Le digo, sí, tienes toda la razón. Nada más dime, ¿en qué porcentaje te sujetas tú a Dios? Porque en el mismo porcentaje que tú te sujetes a Dios, ella está obligada a sujetarse a ti. Quien no se sujeta a la autoridad no puede tener autoridad. Pero eso también es cierto en la vida. El que obedece recibe la autoridad divina. Esta mañana en Logos estaba yo enseñando aquí a un grupo y estábamos hablando de liberación. Y les decía yo, toda autoridad, todo el que tiene la autoridad de Dios, los demonios se sujetan. Eso dice la palabra. Pero el que no se sujeta a autoridad, pues no tiene autoridad. Así de sencillo, ¿no? Mi hermano, la bendición siempre viene como resultado de la obediencia. Dios debe ser Señor de tu vida.
Por lo tanto, debes dejar de tomar los mensajes de la Biblia y los que oyes aquí los domingos, debes dejar de tomarlos como sugerencia y empezar a hacer que determinen el ritmo, el destino, el rumbo de tu vida. Y entonces verás los resultados. Solo 4 letras: O, B, D, C. Amén. Quiero hacer una invitación. Si tú estás aquí por primera o segunda vez, dije ahí entre el mensaje, dije una frase: Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús es Dios y Él veía nuestra incapacidad para poder conectarnos con Dios, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado o la consecuencia del pecado es la separación de Dios y el castigo eterno. Entonces Jesús, Dios mismo, ante nuestra incapacidad, decidió hacerse hombre, vivir una vida perfecta, que no hubiera nada que señalarle, y entonces fue a la cruz obedientemente para que el inocente muriera y el culpable, al creer en Él, pudiera intercambiar su inocencia por mi culpa. Yo creo en Él y entonces me hice acreedor de su inocencia. No es mi logro, es logro de Jesús. Por fe, gratis, yo lo puedo hacer mío. Y cuando lo hago mío, entonces Dios me perdona todo, porque Él murió por mí y me hace su hijo y cambia mi destino eterno, terrible, a un destino con Él. Es gratis, por fe. Si tú quieres hacerlo esta mañana, cierra tus ojos un momento, y toda la iglesia cierre sus ojos un momento y declare en voz alta, fuerte, estas palabras conmigo: Señor Jesús, te reconozco como Dios. Gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta declaración o estás aquí por primera vez, quiero darte un regalito. Hay 2 chicas aquí a los lados, van a ir caminando hacia atrás. Si tú hiciste esta declaración o vienes por primera o segunda vez, levántale, hazles una ceñita y te lo van a entregar. Es gratis, sin ningún compromiso, es un regalo. Y para ti, que estás aquí, que ya conoces, yo quisiera que hiciéramos un compromiso de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón solo 4 letras: O, B, D, C. Si tú quieres hacerlo, ponte de pie y vamos a decirle al Señor: Padre, gracias por tu palabra. Sé que es tu Espíritu hablando. Ayúdame, Señor, a grabar estas 4 letras en mi mente y en mi corazón. Quiero obedecerte, Señor. Conozco los beneficios, pero quiero obedecerte porque me declaro tu siervo y te declaro a ti mi Señor. Ayúdame, Señor, a ponerlo en práctica. Y si fallo, ayúdame a volver a ponerlo en práctica. Y si fallo, ayúdame a volver a ponerlo en práctica. Te quiero obedecer a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por todos los que hoy escucharon tu palabra. Yo los bendigo en tu nombre. Bendigo sus casas, bendigo sus cuerpos, bendigo sus negocios, bendigo sus familias, Señor. Que tú estés con ellos esta semana, que tú estés hablándoles, recordándoles tu palabra, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, gracias a Dios. Si tú tienes una necesidad de lo que sea sanidad física, emocional, algún problema familiar con hijos, lo que sea que tengas necesidad, ven aquí al frente y vamos a orar por ti. Los demás estamos despedidos. Que Dios les bendiga.